Bueno, el maestro Carriazo no, es una ventaja entrevistarlo primero porque no necesita presentación. Carriazo, gracias por entrar todas las noches a nuestras casas, de verdad es gratificante tenerlo. Hay mucha gente que lo adoptó ya como un miembro más de la familia. Bueno, suena muy bien, ¿no? Eh, Suena muy bien. Lo que pasa es que cuando uno lo adoptan, pues corre el riesgo de que ya no quieran después tenerlo. Entonces, pero está bien. Pero ha sido un gran año, ¿no? Para ustedes ha sido un regreso con todo. Pues la verdad que sí, porque he trabajado en cosas que me gustan, que están muy conectadas como con temas que a mí me interesan profundamente, ¿cierto? Y con estilos incluso de actuación que me interesan, como en el caso Colmenares, o con temas como en La Gloria de Lucho. La gloria de Lucho, hace rato no había un personaje que representara esa colombianidad. Y yo creo que si vamos para atrás, el último personaje fue Heriberto Reyes. Hay una cosa, No, el último fue Doctor no, Mata. pero digo yo que haya en la Ah, televisión colombiana que el colombiano se identificara con ese ah, tipo de personaje. ok, ok. ¿Por qué fue tan? Es un personaje complicado porque podría ser muy fácil de caricaturizar. Sin embargo, volvemos a ver que usted es más que un actor, usted es un creador. ¿Cómo fue cómo crea ese personaje de Lucho? Pues precisamente lo creé pensando que era una caricatura. Es decir, que simplemente era sacar dos rasgos y fingir que esos rasgos daban la idea de integridad, de unidad, de algo completo, aunque realmente eran dos rasgos. ¿Cuáles eran esos dos rasgos? Un hombre que está integrado a la sociedad y el otro rasgo, un hombre que está fuera de la sociedad, al margen de la sociedad. Y a partir de ahí un poco profundizar en esos dos rasgos, pero ves que sigue siendo una caricatura, porque solamente son dos rasgos que dan la impresión de completo. Sin embargo, ya usted, Lucho, gracias al internet, a las redes sociales, Lucho ya es un meme, Lucho es un sticker de WhatsApp, hay frases memorables como la de, como cuando estaba riendo es una madrugada y usted dice, necesito, dame un limón, dame sal y dame el guaro. Entonces lo felicito porque es una gran creación, pero también volvemos a ver un rasgo suyo que coinciden todos los actores en nombrarlo. Y un actor que se llamaba John Casal, que era el del Padrino, Fredo. Ah, sí, sí, sí. Murió como a Sí, los 35 años, sí, era actuó con Chimino, con Coppola. sí. Y la grandeza de Casal era que hacía actuar mejor a los actores. Creo que usted tiene un poquito eso con Verónica Orozco. A todos los que nos dejamos llevar por el prejuicio de que Verónica Orozco solamente era una mamacita, gracias a trabajar con usted se potencia de una manera tenaz. ¿Cómo fue trabajar con ella, Verónica? Bueno, no estoy muy de acuerdo contigo en el sentido de que Verónica, sus talentos siempre están ahí, siempre han estado expresados y potencializados. Quizás ahora un poco en esta novela simplemente es por algunas circunstancias que tienen que ver con el guión, que tienen que ver con tal vez la dirección, ¿cierto? Con todos los elementos que rodean una actuación, pero para mí al revés, el regalo fue encontrarme con Verónica. Yo creo que Verónica fue la que me permitió a mí actuar, digamos, acorde a como yo quiero hacerlo, ¿no? Porque es una actriz que me interesa por su inteligencia. Lo que pasa es que, claro, el prejuicio está porque a veces la belleza, curiosamente, termina siendo una carga para quien la posee. Yo creo que es porque en el fondo nos da mucha envidia, porque Sobre decimos, todo si somos tan horribles. sobre todo porque uno dice, pero ¿cómo es posible que aparte de bella sea No, inteligente Dios no y existe, a mí no aparte, me tocó y a mí nada. por qué no me tocó algo de eso? Pero yo creo que si uno logra distanciarse de ese sentimiento, puede decir sí, hay personas que fueron bendecidas con varios talentos y eso no hace que sean excluyentes. El éxito de Lucho se refleja en esta, que la gente además no quiere abandonar el personaje. Afortunadamente tenemos YouTube para ver sus gracias más sonadas, pero de estos surge un monólogo que usted está actuando en este momento, que me gustaría muchísimo que la gente del interior del país supiera de qué estamos hablando, Enrique. Claro, claro. Háblanos un poco del monólogo.
Bueno, yo le di esa idea a Caracol. Yo quería escribir algo que tuviera dos ingredientes que en principio uno podría decir que no van juntos, que son el sufrimiento y el humor. Dicho de otra manera un poco más técnica es la emoción y el humor. Se supone que hay una característica y es que si tú quieres hacer humor tienes que quitar la emoción, Ok, porque si aparece la emoción enseguida se suspende el humor. ok. Esas cosas no pueden ir juntas, pueden alternarse, pero no pueden ir juntas, son absolutamente excluyentes. Entonces yo quería justamente hacer algo donde se alternara y en una parte hubiera algo, un piso emocional, un piso de sufrimiento, de dolor e inmediatamente una dinámica basada en el humor. Entonces, digamos que si hubiera dicho esto de esta forma, me hubieran dicho que no. Ok. Pero al decir quiero hacer algo con Lucho, pues... Pero ahí sí lo humanizas por completo. Lucho es lejos, está lejos de ser una caricatura. Tu Lucho es una persona que podemos identificar a mucha gente, a mucho colombiano ahí. Bueno, digamos que ese sería como un debate un poco innecesario Sí, porque desde mi punto de vista técnicamente es una caricatura. ok, Porque como te digo, solo se trabajan dos rasgos desde mi punto de vista. sí. Es decir, la persona que está integrada en la sociedad y la persona que está fuera de ella. Y creo que al sumar esas dos, que también son incompatibles, es decir, una persona no puede estar adentro de la sociedad y al tiempo afuera, al sumar esos dos rasgos es lo que da la idea de, si la palabra existe, no sé, pero si no la inauguramos como de completud, de integridad, entonces... Entonces Caracol te aprueba. Caracol te A la dice vamos Caracol, para adelante. sobre todo Dago García, le interesa el proyecto y entonces ellos lo realizan y escribo el monólogo, lo escribo y entonces le pido a Johan Belandia que lo dirija, porque me interesaba también estar cuidado desde el punto de vista teatral. Confías en Johan Claro, completamente. por supuesto, entonces era una manera de estar seguro en un terreno en el cual no me muevo con confianza, porque pues no lo hago hace mucho tiempo y menos nunca había escrito algo que yo trabajara en teatro, solo había escrito una obra, la cual dirigí hace mucho tiempo, pero quedé con un sabor apropiado, pero era un mal sabor, pero apropiado, Sí, quiero decir, es yo no sé hacer esto. ok, ok, Sí, entonces, ok. entonces apropiado porque me hace decir, bueno, si no sabe hacerlo, pues conéctese con gente que sí lo sepa hacer. Por eso contacté a yo. Cuando Carriazo dice que no sabe hacer algo bien es porque no lo sabe hacer perfectamente bien. No, Eso es, usted es un le- usted primero fue un lector. sí, Hablamos de esa biblioteca de papá. bueno, mi papá aún la tiene, una biblioteca gigante. No sé cuál era el criterio de escogencia de él, eh, pero el caso era que era muy diversa y por lo tanto fue el primer contacto que yo tuve con, como te decía ahora, como con una especie de mundo secreto, prohibido, donde uno decía, pero ¿cómo así? ¿Por qué estos conceptos tan escandalosos están puestos en tapa dura? O sea, Okay. ¿por qué quién? ¿Cómo así? ¿Cómo lograron colarse ahí? Y no era que se colaron, era que justamente esa era la materia de la que estaban hechos, era la materia principal. Entonces para mí fue un mundo muy atractivo y comencé a leer cosas desde, te decía ahora, como de Julio Verne, me ¿Pero qué acuerdo. edad? 8, 9 Sí, años. muy, muy temprano. Y después ya me acerqué a algunas otras cosas, me acuerdo sobre todo de Dostoyevsky, cosas que por ahí coqueteaba, otras cosas que definitivamente no entendía y quizás ahora entendería menos, ¿no? Pero sí me parecía que ahí podrían haber explicaciones a algunas cosas. Seguramente no es tan exacto, pero sí veía gente que estaba tan preocupada quizás por no saber algo que ni siquiera sabían lo que no sabían, pero creo que eso fue lo que me hizo acercarme. Entonces esa biblioteca de mi papá es algo que recuerdo con mucho cariño y era muy diversa. Había cosas muy profundas y complejas como Shakespeare, Tolstoy, me acuerdo de eso. Ah, Y otras, ah, había selecciones, ok, ok. sí, sí, había otras cosas como, Mecánica popular. no, pero sí había cosas que a mi papá le gustan mucho, como un escritor que se llama Norman Vincent Peale,
que habla como de el poder del pensamiento tenaz y ese tipo de cosas, digamos que apuntan a una mejoría, ¿no? Ok. A un bienestar. Entonces era muy, muy diversa. Y ya después llegaban los magazines del Espectador, Era que en ese maravillosa. tiempo era como yo los esperaba con mucha ansiedad los domingos. Y ahí fue un acercamiento. Entonces, cuando a uno le gusta algo, uno cree abusivamente o ingenuamente que porque le gusta uno es capaz de hacerlo. Y resulta que eso no es así. O sea, todo, esa biblioteca crea al lector y luego crea al escritor. Ese es como el Sí, paso siguiente. digamos que no escritor, porque pues ni siquiera aún lo soy, pero sí a alguien que le gustaba y sentía profunda admiración por los escritores. Y ahí aparece dos figuras que fueron fundamentales para ti, que fueron Patricia Ariza y Santiago Sí. García. Háblanos un poquito de eso. Bueno, realmente eso se dio porque yo me voy de la casa y cuando me voy de la casa no sé a dónde me voy. A los cuántos años? No, ya estaba bastante mayor, digamos. Ya era 20, bombril. ya era bombril. Yo creo por ahí 20 años, ya como 20 años o 21, me voy para la casa, para fuera de mi casa. ¿No estabas estudiando en la universidad? ¿Tú No, estudiaste? yo comencé a estudiar Derecho en los Andes, pero yo debo tener el récord de la persona que más pronto sale, que más ¿Y un pronto sale semestre? y que más pronto accede a los ceros, ¿no? Cero en Derecho Romano. No era ni siquiera Tiller, era el rey de los ceros. Era el rey de los ceros. Y Pero duraste un semestre o menos, menos, Ok. porque, pues Ok. además porque había una condición de que era una universidad muy cara. Entonces, pues no era solo pagar la matrícula, sino casi uno se preocupaba más por lo que había alrededor, cómo vestirse, Sí, ¿cierto? sí. Cómo moverse ahí. Pues Sí. cuando la gente decía, voy a un restaurante, uno decía, ay, yo digo, no, yo voy a la biblioteca, tengo que repasar algo. Tal vez repasar que no tengo plata. Entonces, me voy de mi casa y cuando salgo, Con toda la angustia, pues, problemas de vocación. no tanto, ¿sabes? Porque sentía que el derecho tenía mucho que ver con algo que yo quería hacer. Y aún lo pienso, que está muy, muy conectado, digamos, de todos modos pertenece a las materias, a las humanidades, bueno, en fin. Y de paso fuiste ya investigando al doctor Mata. ¿Te sirvió todo eso para...? Yo creo que sí, ¿sabes que sí? Y curiosamente el doctor Mata nombré a un profesor de Derecho Civil que se llamaba, o se llama, no sé si aún vive, Valencia Roa o Valencia Sea, porque esa clase sí me gustaba. Creo que igual no logré obtener buenas notas, pero me gustaba, porque él nos ponía ejemplos siempre muy divertidos. Y me acuerdo un ejemplo que puso, él, él era una persona que andaba en silla de ruedas y lo llevaba un asistente, pero era un hombre muy vivaz. Y él nos puso el ejemplo en Derecho Civil. Si la señorita Lollobrigida, que era una Gina Lollobrigida. Gina Lollobrigida, que para él pues todavía seguía siendo pues una persona de la Un farándula, referente, un sí. referente, aunque seguramente ella ya tenía muchos años, Sí. ya no lo era. Decía, si la señorita Lollobrigida le toman unas fotos y ella no da su consentimiento, ¿cuál derecho se le está quebrantando? Y me acuerdo que pues ya el hecho de traer a una clase una diva, pues ya era interesante, ya ya le decía, esto es aplicable a la vida. No, bueno, entonces un poco por lo que Sí. decías del doctor Mata, después yo lo nombré como si fuera el profesor, un falso profesor del doctor Mata, porque el doctor Mata no estudió. El caso es que termino en el teatro, César Vadillo me tiende la mano, Sí. no solo la mano, sino la casa, y me dice que me vaya a vivir allá Sí. gratis. Así que eso a Coco siempre se lo agradeceré. Y después ahí entro a ese taller y como mentí respecto a que yo era actor para poder entrar, la Candelaria me ofrece que si quiero entrar a actuar. Entonces yo digo, listo, quiero actuar para ver si aprendo a escribir teatro. Y de ahí seguí un poco con esa dinámica. Hasta que aparece Germán Escayón. Germán era como, digamos, nos permitía, digo nos porque sé que a varios,
hacer unos trabajitos pequeños en televisión, NNN. en NN, que para nosotros, para mí era maravilloso porque entraba dinero. Entraba dinero y además me gustaba actuar en televisión. Entonces era Y como... trabajabas con Germán además. Y trabajaba con Germán y de paso conocía pues ahí algunos actores, siempre con la duda de que me iban a pescar de que yo no era actor, me iban a sorprender y alguna vez pensaba que se iba como a descubrir la trampa y decir, alguien iba a gritar, este no es actor, y me iban a sacar. Pero no hay mayor motivación que el miedo. Eso yo creo que te ayudó también a perfeccionarte y a estudiar y a no creértelo nunca, ¿no? Yo creo que sí, tal cual. Después viene Dago. Dago es otra figura. Sí, muy importante porque Dago es el que me dice que venga a trabajar a una novela. La Guerra de las Rosas. No, antes una novela que se llamaba Solo una mujer. Okay. Fue la primera novela que hice. ¿Qué año, Enrique? Yo como 93, Okay. tal vez. Y ahí además era un protagónico, era protagonizar con Marcelo Cezanne, Diana Ruiz y Angie Cepeda. Que eran los papacitos del momento. Yo logré colarme ahí. Logré colarme y entonces esa fue la razón de mi salida de la Candelaria, porque no podía, no era compatible estar en el Teatro de la Candelaria y estar en pero bueno, yo sé que tú trabajas por instinto, pero en ese momento la plata venía bien. Si fuera por tu vocación, ¿nunca hubieras salido del teatro o te gusta mucho la televisión? Me gusta mucho. La televisión me gusta mucho. Por ejemplo, ahora quise esta serie de Netflix. Realmente me gusta la televisión si se hace con tiempo. Sí. Entonces quizás no sé si exactamente estoy hablando de la televisión. Porque... Pero tú escoges los papeles. Tú trabajas sabiendo que te va a gustar el trabajo. Sí. Pues trato, ¿no? A veces se puede y a veces no tanto. Pero sí, últimamente no me puedo quejar, digamos, los últimos 15 años o 20 se ha sido así. Tu fama explota con La Guerra de las Rosas. Y Paco es una creación tuya, Enrique. Paco es, yo no creo pues que el guionista haya pensado en un personaje así. Yo creo que tú le diste toda esa dimensión a Paco. Este precisamente lo escribió Dago García y Luis Felipe. Pues mira, eso de los créditos de quién termina siendo la creación es un poco complicado, porque el hecho de que tú crees algo a partir de un marco, creo que ese marco termina siendo fundamental. Es decir, el marco uno podría definirlo como algo que encierra, pero a mí me parece que es algo que impulsa. El hecho de que te encierren en ese marco es parte de la creación. Okay. ¿Me entiendes? Es decir, tú me estás haciendo unas preguntas adecuadas que si alguien saca estas preguntas de tu contexto, de lo que tú estás diciendo, me parece que sería injusto. Me parece que estas respuestas se deben a la calidad de tus preguntas, al conocimiento que tú tienes, a lo que yo observo de que lo que eres tú. Así que pensar que mis respuestas son solamente creación mía sería injusto. Ok, pero además estabas ahí muy rodeado de gente maravillosa, estaba Elkin Díaz, sí. Estaba Teresa Gutiérrez, Teresita. Estaba tu hija que era Martina García, que además explota ahí también como Caperuza. Fue un muy buen trabajo. Sí, la verdad fue muy especial como resultado, digamos. En ese tiempo quizás yo lo sufría bastante porque seguía sintiendo que no era actor. Digamos que ahora un poco me he descarado. O sea, si la gente cree que soy actor, pues yo no voy a aclarar el malentendido. Sí. No, y además mucha gente cree que eres de verdad, yo sé que no lo vas a decir, no vas a reconocer, pero que eres el actor referente de Colombia en un país, ¿hasta dónde hemos llegado? En un país donde no hay Star System, o sea, los pobres directores de cine no saben qué hacer, van a tener que llevar a Maluma para que la gente vaya a la sala de cine, aunque bueno, Dago siempre tiene la varita. Hablando de cine, pena máxima, Jorge Echeverry, ya lleva 20 años, año de Copa América, está intacta la película. Sí. ¿Cómo fue ese trabajo con Robinson Díaz? Fue muy interesante. Fue muy interesante, se dio un fenómeno especial durante el trabajo, digamos un detalle, y es que yo quería darle primero que todo otra apariencia, entonces yo sugerí que el vestuario no fuera ese vestuario que correspondería a un hombre que tiene un empleo, digamos, que no le daría para comprar ese vestuario, y sumarle una actitud que no correspondería a ese, digamos, a ese estatus. Yo quise un poco subirlo, es decir, un hombre que estaba en el lugar equivocado.
y se maneja y se vestía. De hecho, ese vestuario lo pedí prestado yo mismo de una producción en Punch, que me compraron ese vestuario y era un vestuario que correspondía como a un senador, yo no sé a qué. Y eso hace tan triste Claro, esa comedia. Es una comedia claro, triste. porque está justamente, el problema no es ser ignorante, el problema no es la pobreza, Sí, el problema es no darse cuenta de ella. sí. El problema es creer que está uno en el lugar equivocado. Entonces te endeudas. Claro, comienzas tú a extrañar un lugar ajeno a donde estás. Como si aquí tú quisieras estar entrevistando a otra persona y yo quisiera ser entrevistado por otra persona. Ok, Pues necesariamente sufriríamos. ok. En cambio, cuando el personaje está en el lugar equivocado, el personaje cree que realmente debe estar en otro lugar y es más, logra hasta este efecto dramático que cree que con su actitud puede terminar estando en otro lugar a pesar de estar en el presente, es decir, se cree superior y se cree diferente a todo su entorno, pues eso hace que las situaciones sean muy tensas y conflictivas por naturaleza. Y Jorge Echeverry te dio casi que vía libre para esa construcción del personaje. O lo construyeron mucho. Yo sé que los créditos, Sí, lo sí. vas a decir. No, yo creo que el hecho de que Jorge estuviera pendiente, al no estar cómodo en ese tipo de películas, porque sus películas eran Terminal, de otro tono y de otra intención, y quizás para otro público, eso me hacía sentir seguro. Y me hacía justamente lo que te hablaba, como los límites. Me empujaba hacia otro lugar porque sabía que él estaba ahí. Un supuesto mío, un prejuicio mío, porque él nunca me dijo, sí, yo considero esta película una película sí. diferente a lo que yo hago. Él nunca lo dijo, es más una suposición mía. Pero ahí también está Dago, ¿no? O sea, esos diálogos son Dago. Claro, Dago en su máxima expresión, porque también hay otro estigma con Dago. Dago le pasa lo de Spielberg, llora por las críticas mientras va y reclama el cheque. Pero Dago es un gran creador, es un tipo que pues, estuvo detrás hasta del abrazo de la serpiente. O sea, claro, es que yo creo que igual nos pasa a todos. Cuando alguien tiene varias virtudes, pues eso necesariamente, para tranquilizarnos al resto, lo que hacemos es crear sospechas y pensar que una de esas virtudes o no es legal, sí, o no es justa, o no es cierta. No, okay, y así uno okay. va descontando y se va uno tranquilizando. ¿Sí? Sí, 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 sí. No, uno tiene que vivir con ese tipo de mentiras y consuelo. Claro, porque dice, pero por qué recayó sobre esa persona lo que pasaba, lo que comentábamos ahora con Verónica? Como Sí. que por qué recae tantas bendiciones sobre ella y por qué no sobre mí. Y ahí entonces se genera la envidia, que la envidia lo único que hace es destruir para tranquilizar. Entonces, en el 2006, Edilberto Reyes, bueno, ya todos sabemos la historia, pero tú en el pináculo decides parar para escribir. Fue un proceso de hasta el 2014, ¿no? Donde Sí, irrumpes con Mata. aunque igual no fue como una decisión, ¿sabes? Se dio naturalmente. Y yo dije, pues ¿Cómo quiero. fueron esos años en el desierto? Eso suena un poco dramático, pero no. Yo estaba bajo techo. Ok. No, realmente fue, creo que no fue una decisión consciente, sino más una, tal vez una, tratar de responder esa pregunta de si yo podía escribir o estaba capacitado o era mi destino, en fin, como se quiera mirar. Entonces decidí enfrentarlo y entonces me fui a estudiar. Me fui a París y estudié ahí 3 meses con ¿Qué guión? guión, con un asesor que se llama Miguel Machalski. Después estuve en Cuba con un asesor que se llama Eliseo Altunaga. Estudié aquí con Mauricio Navas. Y de ahí salió un guión que se llama No soy un ratón. Okay. Y era un poco preguntarme eso. A ver, ¿será que yo puedo escribir? Y al final parece que la respuesta no llegó muy clara. Okay. Entonces volví a actuar, pero ya un poco habiendo intentado dar respuesta a la otra pregunta, por lo menos intentado. Y pareciera que tú estuvieras predestinado a actuar para el futuro. Doctor Mata, que no tuvo el éxito en su momento, es una serie que se consigue fácilmente en internet, que ella la estaba viendo, y pues se nota que Sergio Cabrera
está detrás de eso, pero fue una gran producción, A mí me gustó mucho. muy buena. Me gustó mucho porque creo que igual construir un personaje como me gusta construirlos a mí, no son muy profundos los personajes que yo hago. ¿Eso crees? Digamos que son, siempre cojo solamente dos características. En el caso de Doctor Mata era la destrucción y la construcción, el afán de destruir y el afán de construir. Y al sumar esas dos cosas incompatibles se da un efecto extraño. Claro, hay que saber hacerlo para que no se note la costura, ¿no? Que se note el ensamble. Pero la verdad a mí me gustó mucho Doctor Mata. Y tienes otra interpretación brillante, que es la del fiscal de Colmenares. Hay una escena que me parece, pero icónica. Tú frente al espejo, en el ataque de megalomanía, diciendo, ahí descubrimos pues que este fiscal no es tan bueno como pareciera, sino que tiene un problema de verdad, de encarnación casi de Gaitán. ¿Qué tanto hubo de investigación para este fiscal y qué tanto hubo de creación tuya, Enrique? Bueno, no te puedo hablar mucho porque hay una restricción con respecto a Netflix, Sí. la cual ellos recomiendan y la cual yo comparto, de la cual no se puede hablar mucho de Para la no serie. spoilear. No tanto por eso, más porque es un tema en el cual tiene todavía alguna vigencia y obviamente es un tema muy sensible, entonces es difícil hablar de la ficción cuando alguien puede pensar que uno está hablando de la realidad. Por eso me toca restringirme un poco. De lo que te puedo decir es que fue una serie en la cual me gustó participar porque el director Felipe Cano y el guionista trabajan con tiempo, talento, amor y dedicación y así me gusta más. Bueno, si quieren verlo en persona, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿A qué horas y hasta cuándo? Sería ponernos una cita. Mentira, sé a qué te refieres. En el Astor Plaza estoy en una temporada de una obra que escribí que se llama La Gloria de Lucho, cátedra sobre cómo convertirse en un hombre de éxito. Es a partir del 6 de junio hasta el 6 de julio. Son 5 semanas en el Teatro Astor Plaza en Bogotá. Bueno, muchas gracias Enrique, No, muy hermano. querido. Y Muchas gracias. nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Por Gracias. supuesto que sí. Dale, Hermano, eres muy amable. dale, gracias.